¿Ya? Ya, ahora sí. Listo. Listo, bueno, entonces, buenas tardes. Entonces vamos a revisar el tema Ujú. de procedimientos guiados por ecografía en región pues, de cara y cuello. ¿Sí? Entonces, básicamente los experimentos que vamos a ver, las indicaciones serían en algunas dimensiones faciales y colección, en las evaluaciones de celulitis periamigdalinas o en cuello, los abscesos periamigdalinos y algunos ganglios linfáticos. Esto es como una pequeña pues, introducción a lo que ya conocemos, ¿cierto? Que la evaluación pues, de las regiones superficiales en la cara del cuello con ecografía pues, se nos proporcionan pues, una imágenes de alta resolución que son ideales para la evaluación del diagnóstico y la guía de procedimientos. Y que la ecografía, ¿cierto? En la evaluación de la inflamación o la infección de tejidos blandos, en estos sitios, pues es muy superior a la exploración física, ofreciendo pues una sensibilidad y una especificidad muy altas, ¿cierto? Identificando incluso que estas pues, lesiones tan pequeñas como de 2 a 3 milímetros. Y que la evaluación pues, del examen físico, cuando lo hacemos a lo tradicional solamente por la clínica, pues es de poca utilidad diagnóstica frente pues, al ultrasonido, como ya lo mencionamos. Estas dos regiones, la cara del cuello, eh, con estas imágenes, pues nos van a proporcionar pues, una evaluación pues, ideal y se ha demostrado pues, que la guía ecográfica mejora las tasas de éxito y minimiza las lesiones accidentales de los tejidos circundantes y mejora pues, la experiencia del paciente. Un poquito de anatomía eh, de esta área, ¿cierto? Pues no vamos a entrar de profundidad, pues ya que esto lo hemos revisado en charlas anteriores, pero sí por lo menos recordar pues una rayita acá la parte de la faringe, ¿cierto? Que tiene como tres componentes grandes, ¿cierto? La nasofaringe, la parte pues de acá arriba más superior, la orofaringe y la hipofaringe, prácticamente es por debajo de la epiglotis, eh, en la región oral, ¿cierto? Donde vamos a ver los abscesos periamigdalinos, recordar acá dónde están pues ubicadas pues, las amígdalas, ¿cierto? Que es el arco palatofaringeo, ¿cierto? Y atrás y el segundo arco, y va a estar pues ubicadas, y es en esta área que está señalada, ¿cierto? Donde se ve pues el edema peritonsilar y donde van a estar pues la mayoría de abscesos faringeos o peritonsilares, ¿sí? Que vamos a evaluarlos y pues ya hemos visto pues recordar que la región del cuello pues es un área donde hay muchas estructuras tanto vasculares como neurovasculares que realizando sus procedimientos pues como a ciegas o por guías anatómicas, pues hay una alta posibilidad, ¿cierto?, de hacer lesiones y de tener eventos, pues, adversos, ¿sí? No vamos a entrar, pues, como les decía, pues, en mayor detalle de cada una de estas estructuras y la división de ellos. Como uno de los pilares fundamentales son el proceso inflamatorio pues, local o el edema de estas regiones, hay que ver, como tener en cuenta al momento pues, de nosotros hacer la descripción, como estas regiones, que serían como las regiones central, submentoniana, cervical, la región submaxilar acá en verde, la más etérica y la región temporofacial, como cuando vamos a describir, para tener pues como una descripción que sea pues homogénea y adecuada a la hora de dar nuestro informe. Y a nivel del oído, pues del plano auricular, recordar pues aquí sus estructuras, ¿cierto? El antihélice, el hélix, el canal auditivo externo, el lóbulo, ¿cierto? El antitrago y el trago. El capítulo que estaba para revisar acá no tenía pues, como mayor parte de acá de procedimientos en el pañal auricular oído, ya que pues estos pues no se requieren hacer con ultrasonido, pero sí es importante, como les vamos a mostrar más adelante, en el conforme, el bloqueo de los pacientes, hacer
este bloqueo y esta analgesia por medio de ultrasonido. En algunas ocasiones pues, vamos a tener que apoyar ciertas otras imágenes, especialmente pues las tomografías, para tener una adecuada evaluación y del proceso infeccioso o del absceso retrofaringeo o prefaringeo que estemos evaluando. Aquí un ejemplo pues de un absceso periamidalino derecho y con presencia pues de gas en los tejidos circundantes de ello. Entonces, como les decía, las indicaciones del ultrasonido, estos procedimientos van a ser en la evaluación de los procesos infecciosos de celulitis, de abscesos, de algunos quistes, de linfadenopatías que sospechemos que estén necrosadas y el edema pues, de las glándulas salivales. Un punto importante al momento de hacer este procedimiento es que tanto el paciente como el evaluador, ¿cierto?, tengan confort, que el paciente esté cómodo, que esté, pues, si bien son camillas, ¿cierto?, que sea una parte que sea, pues, como cómoda, ¿cierto?, que el paciente se pueda estar bien, que no esté, pues, como de que esté fallado o algo, y que para el médico que tenga una buena altura, ¿cierto? Y que tenga pues todos los elementos al lado para poder hacer la evaluación. Y parte del confort es lograr una muy buena analgesia, ¿cierto? Del paciente. Entonces, que es una de las principales quejas de los pacientes cuando consultan eh, por por estas patologías. Entonces acá como a recordar y en la gráfica pues pongo algunos tipsitos pues donde debemos hacer los bloqueos. No vamos en profundidad en la manera en que vamos a hacer los bloqueos, pero como les decía, por ejemplo, esta gráfica es muy ilustrativa, ¿cierto? De dónde vamos a hacer pues eh, la infiltración subcutánea, ¿cierto? Para bloquear por acá ramas del trigémino y el facial a la hora de hacer procedimientos, suturas o lavado, ¿cierto? O drenaje de hematomas en el pabellón auricular. Y en la cara, pues, ¿cierto? Acá solamente te doy un ejemplo de bloqueo, y eso lo vamos a ver pues, más adelante en uno de los módulos que tenemos. Entonces, entrando un poquito, pues, ya como en tema de profundidad que nos completa el día de hoy de procedimientos en la cara y en el cuello, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación adecuada de la vía aérea, ¿cierto? Entonces, para esto, vamos a ver, acá pues me retomé pues a una de los seminarios pues que anteriormente, y cuando vamos a evaluar la vía aérea, ¿cierto? No, necesariamente nos debemos apoyar, nos podemos apoyar del ultrasonido, ¿cierto? Que es mucho más específico y tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para evaluar la vía aérea de estos pacientes que tienen algún problema. Entonces aquí están, ¿cierto? Las medidas, los parámetros que hacemos con ultrasonido cuando evaluamos la vía aérea, que son la distancia iomental, el tamaño de la lengua, tanto su grosor como su longitud, el grosor de los tejidos blandos y la distancia de la articulación temporomandibular. Entonces, este es un ejemplo, ¿cierto? Del grosor de la lengua, ¿cierto? Cómo lo vamos a mirar y evaluar en el equipo. El grosor, ¿cierto? La longitud que tiene la lengua, la epiglotis, a qué distancia va a estar, esta es la tiroidea, también se puede hablar, y la presencia pues, de la membrana tiroidea y la presencia de aire, ¿cierto? Y esta distancia de la piel al cartílago tiroides. Esto cuando pasamos por módulo de vía aérea, pues ahí no se va a profundizar y se va a de manera pues más profunda. De todas estas medidas, la medida pues que tiene como más rendimiento de sensibilidad y especificidad es la distancia homoidea que tiene pues como usted también haga una sensibilidad y una especificidad y un valor predictivo negativo, sobre todo este último, muy buena para predecir dificultades pues en la vía aérea. Y esto pues se correlaciona pues con la evaluación clínica que ya pues conocemos pues como es el Malampati o el Macocha, que son pues los que están pues ahorita para evaluar, pues lo que vemos frecuentemente.
hay que recordar que siempre que sea posible, o sea, siempre se debe tomar una imagen, ¿cierto?, del lado contralateral del paciente para poder realizar comparaciones del tejido y la estructura que estamos evaluando y para poder planear bien el procedimiento. Estas son imágenes, primero vamos a mostrar imágenes de lo que se va a hacer y lo que podemos encontrar, y vamos describiendo después cada una de ellas. Pues aquí está una imagen, ¿cierto?, de la parte de orofaringe transcervical, ¿cierto?, como podemos ver, ¿cierto?, en un plano fetal, la lengua y los tejidos alrededor, pues con edema. Este es a nivel ya más de profundidad, ¿cierto?, evaluando la parte, estoy hablando de periodontales, donde se ve pues como un realce acá posterior y con un refuerzo osteopicogénico que probablemente nos está hablando de un proceso infeccioso después de un procedimiento odontogénico. Y la vía aérea está pues como la imagen clásica supra a nivel yoideo, que pues evaluamos la vía aérea y aquí la distancia pues que hay tiro mentoniana. Hay que evaluar cada una de las partes, como decía, y ver la descripción. Uno de los objetivos de la evaluación de tejidos blandos en cara, en cuello, es que podamos descartar colecciones. Aquí en su imagen de la izquierda, ¿cierto? Se ve cómo se empiezan a engrosar los tejidos y se puede ver el patrón clásico de empedrado, ¿cierto? Que tienen los tejidos blandos cuando tomamos una celulita. Aquí en la imagen de su derecha superior, ¿cierto? La letra B, donde se ve una imagen, ¿cierto? Pues ecogénica y con un refuerzo posterior que nos estaría hablando de un absceso en esa región, en la inferior izquierda, acá lo que estamos evaluando son las características de los ganglios, que más adelante vamos a mostrar algunos puntos que debemos tener en cuenta, porque en algunas ocasiones los ganglios linfáticos se pueden confundir con abscesos. Y la imagen inferior de la pantalla derecha sería pues como las características de una glándula salival, que también la debemos tener pues como en cuenta a la hora de evaluar. Y en esta última, pues con un proceso pues inflamatorio, pues en procesos que ya vamos pues a demostrar. ¿Sí? Bueno, estos son otros ejemplos, ¿cierto? Esta es la imagen pues clásica de infección de tejidos blandos y de edema, ¿cierto? Donde se ve pues el patrón de empedrado, y tenemos que diferenciar también cuando pues estas características ahí podemos observar un aspecto heterogéneo, pero con algunos detritos en su interior que cambian la escala de grises, y esto nos hace pensar pues que estamos frente a acumulación de líquido, que en algunas ocasiones puede ser un líquido anecoico, que no vayamos pues como a confundir con algunos ganglios pues linfáticos que llevamos a mirar esa parte. Además de eso, hay que ir adicionando pues algunas características, ¿cierto?, de algunas aplicaciones, como el Doppler color, y esto nos va a ayudar a diferenciar un patrón normal, ¿cierto?, de la estructura con uno linfático, ¿cierto?, con uno patológico. Cuando son ganglios linfáticos con procesos inflamatorios, tienden a caracterizarse por un aumento, ¿cierto?, del Doppler pues, de los vasos alrededor del ganglio, ¿cierto? Como vemos pues aquí en la imagen, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí?, de estructuras pues en el cuello, ¿cierto?, donde vemos el absceso, que vemos pues la parte de hipercoica, ¿cierto?, y alteración pues de los bordes, ¿cierto?, una cavidad pues con abscesos anecoicos señalados por la flecha, y en el lado, y esta imagen de la derecha de la pantalla es una imagen de control después de hacer un drenaje de este absceso que se presentaba pues en este caso. En los abscesos periamigdalinos
es de suma importancia tener la posibilidad pues, de hacer la evaluación ultrasonográfica, sobre todo para evaluar la presencia de colecciones o abscesos que sean posibles de drenar. La imagen de la izquierda, ¿cierto? Es un absceso piramidalino, y la imagen de la derecha es pues un edema pues, de celulitis, ¿cierto? Piramidalino solamente. A nivel de abscesos piramidalinos, a nivel tenemos la posibilidad no solamente de hacer una imagen, una evaluación orofaringe, pues con un traductor del que conocemos de un aspecto pues ecológico, sino también lo podemos hacer de un abordaje transcervical, ¿cierto? Como lo muestra por aquí la imagen, y acá donde se evalúa en este paciente pues un absceso piramidalino con una colección pues, líquida, ¿cierto? De aspecto isoecoico. Algo importantísimo en la evaluación de los abscesos cuando vamos a hacer esos procedimientos, ¿cierto? Utilizar el Doppler color, ya que una de las principales complicaciones son las lesiones de la arteria carótida. Entonces aquí lo vemos así, saber que la arteria normalmente está en un promedio entre unos 2.5 a 2.5 centímetros del absceso retroamigdalino. Entonces, esta es una posición axial y esta es una posición transversa. Entonces, miren acá, así como se ve la cercanía que tiene la arteria carótida entre los abscesos, que es una de las complicaciones principales, y casi siempre, pues algunas veces se pasa de manera inadvertida las lesiones de la arteria carótida. Bueno. Y esta ya es una imagen, ¿cierto? Representativa, pues, del ganglio linfático. Ya más adelante vamos a mostrar. Este es un ganglio linfático, pues, normal, ¿cierto? Que tiene unos bordes definidos, ¿cierto? Con un hilio, ¿cierto? Que va a ser más hiperecogénico, y esas son como las dos grandes características de los ganglios frente a los otros. Como les decía, los ganglios pues, nos pueden confundir con otras patologías, ¿cierto? Como los abscesos, y es conveniente, ¿cierto? Poner el Doppler color y una adecuada medición de su tamaño y sus características ecogénicas para poderlos diferenciar de alteraciones mayores, ¿cierto? Como la necrosis supurativa en este caso. El equipo que vamos a utilizar en este procedimiento pues serían los dos traductores, principalmente el traductor lineal o el traductor pues curvilíneo o semicurvo, y siempre tener pues a la mano todos los elementos necesarios para el procedimiento, como pues la sonda del traductor, ¿cierto? Que sean adecuados, de un adecuado tamaño, la funda, la famosa estoquineta de plástico que utilizamos, el gel, las agujas, idealmente de las agujas de un calibre grande adecuado, la 18, la 20 son las más recomendadas, ya que muchas veces se da acceso y no va a ser posible aspirar este líquido, y siempre pues cargadas pues, con una jeringa, ¿cierto? De 10 milímetros, una revistol número 11 en el cable, que no podamos obtener la aspiración, las pinzas de disección Roma, la solución para irrigación en los casos que sea necesario, las gasas, y un sistema pues, como el Fixamul pues, para cubrir pues, los tejidos después. En algunos casos, ¿cierto? O sea, como a nivel de polignórico, oído o en cuello, se pueden utilizar sistemas de irrigación para hacer lavados de estos procedimientos. La recomendación y la idea es siempre que estos drenajes de los abscesos, ¿cierto? Sobre todo a nivel de cuello, siempre se hagan, ¿cierto? Acompañados o guiados a través de ecografía, y que no sean a ciegas. Y que se hagan siempre pues, a nivel de plano, pues para uno ir, para uno ir viendo siempre esa posición pues, de la aguja, y no tener pues, posibilidad de lesión de otros órganos, como vemos por aquí en las imágenes, que aquí lo que se está empleando siempre es un drenaje, ¿cierto? De un absceso, en el caso anterior los dos en este de cuello, y siempre, pues en esta imagen, como ustedes lo ven, que son en plano. ¿Sí? Al drenar un absceso, ¿cierto? Se debe tener cuidado, como les decía, debe tener cuidado también de evitar, pues, la lesión del nervio facial y de ramas del nervio trigémino, y esto lo podemos, pues,
evitar haciendo el procedimiento siempre guiado bajo ecografía. Algunos tips o tips que no se nos pueden olvidar, ¿cierto? Cuando estamos evaluando este tipo de lesiones, es buscar pues, como el signo de aplastamiento, que eso nos va a ayudar pues como a diferenciar si es un tejido pues normal o si esa estructura como líquida o sospechemos que se puede desplazar, se puede mover. Entonces nos puede ayudar a diferenciar y hacer un mejor diagnóstico, utilizar el Doppler color, como ya se los he mencionado, tener en cuenta siempre las estructuras subyacentes en el cuello y ser muy metódicos a la hora de la evaluación, diferenciar los nodos linfáticos, ¿cierto? De los abscesos, como les decía, un ganglio normal, ¿cierto? Va a tener una ecoestructura homogénea, van a ser reniformes, ¿cierto? La morfología es simétrica, son bien delimitados, paredes, el hilio vascular es hiperecogénico, ¿cierto? Normalmente centrado. Los vasos solamente se van a ver a nivel del hilio y su tamaño siempre, pues, lo normal es que sean corto, menor de 10 milímetros. Siempre, después de que hagamos el procedimiento de drenaje de las colecciones, deberíamos hacer un rastreo ecográfico al terminar el procedimiento y siempre estos se deben hacer guiados por ecografía y como les he mencionado, el abordaje debe ser, o lo recomendado es que se haga siempre en plano para ver siempre el movimiento de la aguja. En los casos de material purulento de la cavidad por el absceso, ese epicoico esto nos puede confundir. Eh, por eso una alternativa es comparar tejido con el lado contralateral. También se puede utilizar el Doppler color, ¿cierto? Para demostrar caracterizar glándulas o nódulos hiperémicos y con la compresión también nos puede ayudar a evaluar mejor este caso y diferenciarlo pues de un contenido pues, líquido o de peso. Y como les había mencionado, se prefieren pues, agujas de calibre grande como la 18 y la 20 para poder aspirar mejor pues, estos líquidos. No se puede olvidar pues, que estos procedimientos ¿cierto? Se requieren destreza manual, ya que pues, hay que tener una adecuada coordinación o destreza con lo pues, manual y el contenido pues, que se piensa. Y esto es lo que estamos pues, desarrollando pues, en esta charla. No olvidar que algunos pacientes van a tener pues, un riesgo de obstrucción de las vías aéreas, ¿cierto? Entonces, por eso es una adecuada evaluación, como les mencioné al principio de la charla. Y si tenemos pues alguna sospecha o que el paciente pueda perder la vía aérea, ¿cierto? Se debe considerar este procedimiento que se haga en vez de la sala de urgencias o ahí pues en la misma unidad de cuidado intensivo, pues que se haga de manera pues intraoperatoria bajo anestesia general. Siempre, como les digo, se hace muy prudente, si no, cuando nos debe. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se hace un drenaje de un absceso periamigdalino en la cavidad oral, ¿sí? La aguja, ¿cierto? Siempre montada pues en la jeringa y siempre guiado por ultrasonido para que podamos ver siempre esa aguja cuando está llegando pues al absceso. Miremos acá pues el ejemplo que acá atrás va a estar la arteria pues carótida que está cerca pues del absceso. Y otra recomendación que tenemos que tener en cuenta es hacer una medición, ¿cierto? Pre y post de ese absceso para pues tener comparaciones y tener eh, haber pues verificado que sí tenemos el absceso. También es adecuado que siempre por lo menos hagamos la evaluación pre y post, ¿cierto? Por lo menos en dos planos o en dos vistas. Evidencia o comparaciones que hagan de hacer los drenajes de los abscesos en cara o en cuello. Esclerografía de alta resolución proporciona pues, una sensibilidad muy alta, cerca del 92% y una especificidad del 82%. Para la identificación pues, de colecciones purulentas en evaluación pues, de edemas
en la cabeza y el cuello, y que las aspiraciones con la aguja fina guiada por ecografía pues tienen una sensibilidad del hasta el 98% y una especificidad del 95-98%, pues en la diferenciación pues de las masas en el cuello. Buscando y profundizando un poquitico de eso, me hice una pregunta si todavía pues era adecuado en esas drenajes, si era mejor hacerlos por vía pues percutánea o vía por ecografía, o si seguíamos con lo tradicional, que era el drenaje pues, del absceso quirúrgico. En esta revisión, que si bien es un poco antigua, es del año 2011, eh, frente al escenario de abscesos pues, en piel a nivel de cuello o estafilococo metilino resistente. Era un estudio donde se comparaban 54 frente a 47 pacientes, pues 54 de la manera tradicional y 47 guiados por ecografía por aspiración. Y si miramos acá por la tabla, siempre hubo pues una falla de resolución del proceso infeccioso mayor en los pacientes que se hacían drenajes guiados por ultrasonido. Recientemente pues hay otros dos artículos, ¿cierto? Dos revisiones sistemáticas y dos metaanálisis que si bien son diferentes al anterior con respecto a la recurrencia, aquí por ejemplo nos muestra que la tendencia es que se favorece, ¿cierto?, una menor recurrencia cuando los drenajes de los abscesos se hacen de manera quirúrgica. Y con respecto pues a la estancia hospitalaria de los días, pues los resultados son a favor que se hagan pues por drenajes por ultrasonido. Ese tema, pues creo, lo que alcancé a mirar y lo que busqué, ¿cierto? Era que siempre, pues que los estudios eran de unas características metodológicas no adecuadas y con un número de pacientes, ¿cierto?, no suficientes como para pues, dar una recomendación final de cuál sería la mejor manera de estos pacientes. A pesar de que uno encuentra en literatura que hay ensayos clínicos aleatorios donde comparaban pues, las dos técnicas, la de referencia anatómica frente a la drenaje ultrasonido en los abscesos perimetralinos, donde se describe que, pues, que en este caso sí es muy superior eh, hacer el drenaje guiado por ecografía, ¿cierto? Esto con una precisión diagnóstica, a diferencia pues, del anterior del cuello, en la parte abscesos perimetralinos, si hay una precisión diagnóstica del 100% por medio de ultrasonido frente al 75% de hacerlo guiado pues, por referencia anatómica. Los drenajes van a ser más exitosos cuando lo hacemos por ultrasonido y las consultas pues o las otorrinos se van a ser pues, mucho menores cuando hacemos cuando se hacen esos drenajes pues, de evaluaciones con ecografía. Y no hay muchos estudios o revisiones o metaanálisis que nos ayuden a hacer pues, una conclusión cuando hacemos este procedimiento por medio a través pues, del abordaje transcervical. A pesar de que este autor, Filo Araujo, ¿cierto?, un brasilero, mostró pues, que la sensibilidad y la especificidad pues, eran adecuadas, ¿cierto?, por encima del 80%. Como para terminar, no podemos olvidar las complicaciones que se presentan en estos dos tipos de procedimientos, como las lesiones neurovasculares, principalmente el nervio trigémino y facial, y la lesión de la arteria pues, carótida, que es como la más temida y la que más presenta pues, como complicaciones. Preguntas, dudas, aportes. Sí, muy bien, Brian, muchísimas gracias. Carlos o Jefferson, ¿alguna pregunta? No quites la presentación, Brian, por favor. Sí. En la... Profe, sí, Sí, dale. Brian.
Ya, pero Una pregunta. Cuando uno tenga un absceso, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería como o el punto para decir cuál sería la forma de abordaje, ¿sí? Digamos, palatino. Eh, o sea, la mejor forma de abordaje sería por acá afuera o como estaban mostrando ahorita no, una por acá, perioral, la depende de qué. Sí, no, o sea, los abscesos, los abscesos como tal, grande, pues como de, ¿cómo decir? ¿Cuáles abscesos debo drenar? ¿Cierto? Son los que tengan, pues, en términos generales, pues esto yo no conozco, pues, como un estudio o algo que lo busque, pues, para esta revisión, que son abscesos que tengan un volumen, pues, de mayor a 3 centímetros, ¿cierto? Cúbico, ¿cierto? Por eso uno siempre los debe medir. Esa sería como la indicación. ¿Cuál sería el abordaje? ¿Cierto? En este caso, en tu pregunta específica, la respuesta sería a nivel oral, ¿cierto? Es lo más adecuado, ya que pues se va a disminuir la distancia, ¿cierto? O la posibilidad de lesiones de tejidos adyacentes. Y si vemos, me voy a devolver acá a la presentación que se hizo por acá, ¿cierto? La distancia que hay de la piel a, al absceso siempre va a ser pues menos de 1 centímetro, ¿cierto? Si vemos acá, pues aquí no alcanza a llegar pues la distancia a 1 centímetro, entonces lo ideal y la recomendación es hacerlo por medio de ultrasonido y a nivel de la cavidad oral. Esa sería como la respuesta a tu pregunta, Jefferson. Gracias, Y como lo mencioné, pues a lo último, ¿cierto? No hay muchos estudios que sean comparativos o que recomienden hacerlo por vía transcervical, ¿cierto? Sí los hay, entonces ese brasilero tiene pues unas publicaciones, no solamente él, no como dos, pero es muy pequeño, son menos pues, de 30 pacientes, unos de 27, otros como de 36, y pues uno no puede hacer como conclusiones frente a eso. Yo tengo otra pregunta y cuando hablamos de esos abordajes endocavitarios con el transductor, ¿hay que hacer alguna preparación previa con, no sé, enjuagues de clorexidina o algo para hacer el Lo mencionan, pero no, se considera eh, como una calidad contaminada, ¿cierto? Que es un absceso, no hay que hacer nada diferente pues a un hisopado, pues como haría uno con clorexidina, pero nada específico. O sea, hacer la limpieza, la asepsia, ¿cierto? Asepsia con clorexidina. Ujú. Que hay Exacto. enjuagues, ¿cierto? Hay enjuagues bucales con clorexidina, pero hasta ahí nomás. Sí, exactamente, no requiere como nada adicional. Igual ahí en ese sitio donde va a funcionar, o sea, vas a funcionar en una cavidad para tomar una muestra aséptica, estéril, etcétera, sino que vas a drenar algo que ya de entrada sabes que es una infección polimicrobiana. Ese es el punto uno. Y dos, vas a limpiar algo que es una gran cavidad que no tienes cómo esterilizarla. Entonces no aplica. Lo mismo para, pues eso obviamente se sale del foco, pero si uno va a hacer drenajes transrectales, por ejemplo, que también se pueden hacer, imagine uno cómo limpia un recto. Pues sí, usted puede intentarlo, pero pues no va a haber un control efectivo, pero uno hace la asepsia convencional eh, eh, de la zona donde usted va a hacer la introducción del transductor inicialmente. Como si lo fuéramos a hacer superficial, igual. Eso es como la recomendación. Me devuelvo al tema del volumen. El volumen del acceso para drenarlo siempre ha sido como una cosa medio controversial. En cavidad abdominal hay un poquito más de datos. Si uno mira las guías West de sepsis intraabdominal, hay unas recomendaciones de drenaje por vía percutánea sí o sí.
Uno, que sea accesible, y dos, que sea un volumen aproximado por encima de 4 a 5 mililitros, y depende mucho de la experticia de quien va a hacer las cosas. Porque si usted le pregunta a alguien de mayor experiencia, probablemente a 2 mililitros le pegue. Pero si alguien que tenga menos experiencia dirá, no, pues eso sí, pues puede tener 8 mililitros, pero no me siento capaz de mandar una aguja hasta allá. ¿Sí? Entonces eso hay que considerarlo. Si usted ve que no se siente capaz de sacarlo, mejor déjelo quieto, que lo haga alguien más. Eso es un punto como de recomendación ahí para, obviamente, tenerlo en cuenta. Si ustedes están viendo un absceso ahí que está pegado a la carótida y no se sienten capaz, déjelo quieto. Pídale a alguien más que lo haga. Un principio básico, uno de supervivencia y otro de no maleficencia. ¿Sí? Entonces, tener como eso claro. Pero en general, en tejidos blandos, uno puede decir que los que están menores de 3 mililitros probablemente vayan a responder solo con terapia antibiótica. Es probable. A menos que no hayan respondido con la terapia antibiótica, pues también eso se volvería una indicación. Nos lleva una semana con antibiótico y todavía sigue ahí. Y el paciente nada que responde clínicamente. Ok, intentemos drenárselo. ¿Sí? Ese se volvería otra indicación. Ese está hablando de tejidos blandos, ¿no? Porque si ya uno se mete que en hígado, pues el volumen es diferente, en riñón el volumen es parecido, pero es diferente. Intraabdominal, pues ya les acabo de mencionar una recomendación que hay en la guía West, y así sucesivamente. ¿Listo? Lo de las cosas transorales, vieron que es con el transductor endocavitario. Ya, obviamente tratar de meterle un curvilíneo a alguien en la boca, pues sí, no, imposible. Bueno, hay unos que tienen la boca un poquito grande por otros motivos, pero les cabría perfectamente el curvilíneo. Eh, pero claramente el endocavitario nos da una ayuda. Sin embargo, ustedes han visto que la imagen es distinta en el sentido que la huella, como es tan pequeñita, uno le toca adaptarse inicialmente a esa forma de visualizar las cosas. Entonces, si no lo han hecho, es preferible que primero lo hayan visto usar y lo hayan usado acompañados, porque al principio uno como que no se orienta muy bien. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y lo otro es pues poder contar con eso, porque no en todos los servicios ecográficos se tiene ese transductor endocavitario. Sí, no me acuerdo si en el de urgencias de Imbanaco lo tiene, no me acuerdo El Canon, sí, el Canon Canon. tenía un endocavitario. Eso. Entonces, ese sería, por ejemplo, factible hacerlo con ese. Que es con el mismo que hacemos biopsias rectales, biopsia o estudios en transvaginales, etcétera. Es exactamente el mismo. Por eso ahí retomo un poquito uno de los primeros temas que hablamos, y es el cuidado y limpieza de las sondas posteriores a, ¿cierto? Obviamente uno no usa el transductor. Si usted se fija en esa sonda, está cubierta con un preservativo. La que mostró Brian ahí en la pantalla. ¿Y el preservativo? Bueno, ese preservativo es un preservativo que, si ustedes se fijan, es un preservativo que no está lubricado. Y, ay, ¿usted cómo hace para saber que no está lubricado? Hombre, porque yo los conozco, y los preservativos que son así no lubricados se ven como rústicos o no lisos. Ellos brillan cuando les tomo una foto, ellos brillan, los lubricados. Ese no brilla porque se ve seco. Ese es el que viene apto para. De hecho, yo se los compartí en el chat de Fellow. No sé si lo recuerdan. Sí, 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 sí. sí. Se lo muestro a Jefferson, que pronto él no sabe de qué le estoy hablando. Eh, a ver, que son unos preservativos que son específicos para uso en salud, y esos los tenemos en el medio, son estériles,
Entonces, cuando digo los tenemos en el medio, es que son disponibles en Colombia para uso ¿cómo se llama? De esa indicación. Voy a presentar ahora. Son estos, ahí están viendo, sí. Son estas, la presentación que tenemos en Colombia se llama Clinic On. Son preservativos estériles y estos son los preservativos. Son no lubricados y son estériles. ¿Listo? No son cualquier preservativo, no es el preservativo Today, pues esos son de otro uso. Estos son preservativos de uso clínico, ¿sí? Y de hecho, bueno, la próxima le tomo foto a uno en uso para que se den cuenta que incluso la punta es diferente. La punta es distinta porque obviamente es para un uso distinto. Entonces eso para que lo tengan presente también. No son realmente costosos, cada uno está alrededor de 500 pesos y se utilizaría para esos casos. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en mente si en algún momento pueden optar por conseguirlos para trabajar. Se puede usar, por ejemplo, para un central, se puede usar porque esos son que están aptos para ello también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese es el que yo utilizo, tengo la oportunidad de utilizar donde estoy ahorita. Listo, eso en un lado. Otro, para recordar, esto es un estoquinete. Bueno, puse funda de plástico. No, señor, no le voy a pedir que lo vuelva a proyectar, pero no pusiste. Ahí dice Funda. Vea que sí. Puse las Funda dos. / estoquinete. Sí, vio. Sí, sí, Ah, sí, señor. Jefferson, esto es un estoquinete. Es una media, una Lo que malla. utilizan en ortopedia. Para la carne, para la carne. Exactamente. Eso es un estoquinete. Vea. Entonces, si usted trata de hacer una ecografía, mírela aquí como lo acaba de decir muy bien Jefferson, es para cubrir la carne o para cubrir las extremidades, para cuando se le va a hacer vendajes. Si usted intenta hacer una ecografía con eso, creo que va a ser imposible hacer una ecografía. Entonces, uno le dice a eso son fundas plásticas, por ejemplo, ¿ya? Intente, es más, les voy a poner, la próximo taller que hagamos, voy a llevar estoquinetes y les pongo 5 si Se logran hace hacer un. con esto. 5 y ya, los gradúo de una vez del fellow. Los gradúo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, eso por el momento era como lo que les tenía aquí como para mostrar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, muchachos. No, yo voy a revisar ahí en el de urgencias porque a mí se me hace que quitaron ese, Claro. ese endocavitario, pues como para probarlo, a ver cómo se ve. Ok, sí. Sí, claro. De hecho, hay unas descripciones, no sé si la alcanzaron a ver, ya que revisaron recientemente accesos vasculares, hay unas revisiones, unos reportes de cómo poner catéteres centrales con el endocavitario. Yo creo que eso es más que sea una cosa así como, wow, la solución, es como un acto desesperado porque ya me dañaron las otras 2 sondas. ¿Y cómo pongo un catéter solo teniendo un endocavitario? Se puede, está descrito, hay unos que han reportado eso y me parece muy difícil, pero pues nada, hay veces que tocará si no tienen otra opción. Como para que lo tengan también por ahí en el radar. Entonces, miren cómo se observa la imagen, cómo se identifica la imagen y las estructuras con ese, solo a modo de ensayo, ¿sí? Y para que se ubiquen un poquito, de pronto en cosas que sean muy conocidas para ustedes, que la carótida, Aquí, ¿sí? sí. Hacen mucho aquí en subclavio supraclavicular. Eso, Ahí hace mucho eso. exacto. Pero el problema es que con eso, cuando usted lo utiliza,
Yo ya les he mostrado y hablamos en catéteres la importancia de las referencias anatómicas de las cosas que usted no quiere chuzar. Y la mejor forma de usted identificarla no es viendo todo pequeñito como pasa con ese transductor, sino que es viendo las cosas bien definidas. Y las cosas bien definidas usted las ve con el transductor lineal para accesos vasculares, por ejemplo. Entonces, usted pierde el resto de estructuras con Eso a mí el... me quedó una pregunta acá, ya que mencionas eso, que no pude encontrar pues como algo bien ilustrativo de uno cómo mira el trigémino o el facial No, con... no se ven. No, usted no alcanza a identificarlos bien como, y ve ahí está este es el nervio, no, es por pura referencia anatómica. Ya, La cuestión es que, por ejemplo, uno sabe que por delante de la parótida y donde usted ve la vena dividiendo la parótida en lóbulo superficial y profundo, ahí pasa el nervio facial, anatómicamente. sí, porque Entonces, vi un video que mostraba él cómo se metía por detrás de la parótida, pues identificar la parótida y meterse pues por detrás, todo eso, ¿cierto? Pero sí, sí, esas estructuras, los nervios faciales son muy difíciles y todo es como que si usted va a hacer un bloqueo o una anestesia, por ejemplo, facial, porque entonces, usted muestra de hecho una imagen ahí, cómo bloquear la cara, ¿cierto? sí, El luz, sí. es, ahí usted lo puso. Este es Es un el, sitio, pero es una referencia anatómica allí, no es que usted va a ir a buscar el nervio ese. Esa sí, es una referencia anatómica allí. Lo mismo en ese bloqueo para el pabellón auricular. Es el sitio que usted va y localiza y bloquea allí. No es que usted va a identificar el nervio ahí tan fácil. Son nervios muy pequeños. Seguramente habrá alguna descripción con estos transductores de 25 MHz, 28 MHz. Seguramente. No los conozco. Podríamos buscar a ver cómo se ve. En el caso de que tengamos la disponibilidad de esas ondas con matrices más grandes, porque podría ser una opción. Pero si usted utiliza esos transductores, el problema es que son de muy baja profundidad. Entonces, abscesos profundos no vas a llegar nunca. ujú, Porque acuérdense que más frecuencia, menos profundidad. Ese es como el problemita que tenemos con la mejor calidad de imagen, más resolución, pero no llegamos tan profundo. Esa es como la limitante. Entonces sí va muy ligado como a esas otras referencias anatómicas donde sabemos que por anatomía debería estar ahí. Es como lo único que nos toca tener presente. ok. Bueno, eso por allí. ¿Y qué otra cosa? No más. Yo creo que ahí quedan como cubiertas las dos ítems con este tema. Comentarios, muchachos, preguntas.